Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva live session de Doing Global denominada Justicia Penal Actual, Claves y Desafíos. Mi nombre es Verónica Peinovich y tengo el honor de moderar este evento, iniciativa de Doing Global, en el marco del convenio con la Universidad de Salamanca, en el cual tenemos una oportunidad única para conectar y dialogar con parte de nuestra comunidad global de expertos en Derecho. Para esta ocasión contaremos con la presencia de los doctores Nicolás Rodríguez García de España, director del Máster de Formación Permanente en Justicia Penal, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca, vicerrector de Posgrado y Enseñanzas Propias. Omar Orsi, de Argentina, procurador y abogado por la Universidad de Buenos Aires y doctor por la Universidad de Salamanca, miembro del Centro de Investigación para la Gobernanza Global y del Observatorio Iberoamericano de Justicia Penal de la Universidad de Salamanca, y Renato Machado de Souza, de Brasil, funcionario de la Agencia Federal Anticorrupción de Brasil, Contraloría Geral da Unión desde 2005, exdirector de Acuerdos de Lenidad y actual director de Promoción y Evaluación de Integridad Privada. Durante esta jornada podrán hacer consultas o aportes a través del panel de preguntas de Zoom, las cuales responderemos al final de las disertaciones. A su vez, cualquier inconveniente técnico o duda que tengan, estarán presentes moderadores de Doing Global para asistirlos con lo que precisen. Por último, quisiera comentarles que en la próxima semana estarán recibiendo el material grabado, un dossier con toda la información brindada por nuestros oradores, como así también la insignia digital por su participación en este encuentro que podrán compartir en sus redes sociales. A continuación voy a presentar al primer orador del día de hoy, el doctor Nicolás Rodríguez García, quien es director del Máster de Formación Permanente en Justicia Penal, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca, vicerrector de Posgrado y Enseñanzas Propias, consultor de Naciones Unidas y del Banco Mundial, director del Grupo de Investigación Justicia, Sistema Penal y Criminología y del Grupo de Estudios sobre la Corrupción, creador del programa de doctorado en Estado de Derecho y Gobernanza Global, del Máster Universitario en Estrategias Anticorrupción y Políticas de Integridad, del Máster de Formación Permanente en Políticas Anticorrupción, del Máster de Formación Permanente en Compliance y del Máster de Formación Permanente en Litigación Penal Estratégica. Doctor Nicolás Rodríguez García, adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenas noches desde España. Muy buenas tardes a los que nos ven en otros usos horarios. Para mí es un auténtico placer compartir esta sesión académica sobre justicia penal actual, claves y desafíos, por supuesto con todos los amigos de Doing Global, con Verónica al mando de esta sesión académica y por supuesto con mis compañeros y amigos, el profesor Omar Orsi de Argentina, el profesor Renato Machado de Brasil. Bueno, la actividad que nos convoca en el día de hoy, como lo han visto en las rotulaciones, bueno, lanzarles una serie de ideas, una serie de tips, de puntos calientes que podemos encontrar en cualquiera de nuestros ordenamientos jurídicos, de nuestros sistemas penales y bueno, tratar de identificar un poco cuáles son esas claves, cuáles son esos desafíos, cuáles son los retos que tenemos que enfrentar en estos momentos y en los próximos años. Yo he estructurado mi intervención para que bueno, pueda dar lugar a los debidos conectores con mis compañeros y, por supuesto, a las preguntas de todos aquellos de ustedes que nos están viendo, destacando, enfatizando 5 o 6 cuestiones que creo que son importantes y presentes en cualquier ordenamiento jurídico. La primera idea, yo creo que tenemos que tener clara, es que cuando hablamos de justicia penal no estamos localizando su estudio, su comprensión única y exclusivamente en el análisis técnico, en el análisis dogmático, en el análisis académico que podamos tener todos y cada uno de nosotros. Yo creo que hablar de justicia penal es hablar también de cómo esa justicia penal es vivida, es percibida por la ciudadanía. Lógicamente, dentro de esa ciudadanía,
pueden existir sujetos cualificados como pueden ser abogados, como pueden ser notarios, registradores, fiscales, jueces, el resto de servidores de administración de justicia, pero no podemos olvidar, y así lo vemos en las reformas de los sistemas penales de toda la región, cómo esa imagen social, esa valoración que se hace del servicio público de justicia, especialmente en el campo penal, es absolutamente grande. Claro, desde este punto de vista, cuando hablamos de los retos a los que se enfrenta la justicia penal en el año 2024 que hemos iniciado, pues lógicamente aparecen denominadores comunes o aparecen determinados calificativos como puede ser la complejidad, la heterogeneidad, la multidimensionalidad, etcétera. Por eso, bueno, pues de un punto de vista, podemos decir, de reflexión y de planteamiento acerca de por dónde pueden ir las líneas de cambio, las líneas de mejora, eh, el progreso en clave de eficacia para atender esas demandas ciudadanas en esta materia, un primer punto que considero que es esencial es tratar de localizar, de ubicar, de tener perfectamente claro cuál es el rol que desempeña la justicia y particularmente la justicia penal en nuestro Estado de Derecho. Algo básico y fundamental es que tengamos perfectamente claro cómo en el marco constitucional se definen los grandes lineamientos, los grandes rubros en clave no solo institucional, sino también de reconocimiento de derechos, de libertades y de garantías que hacen que, lógicamente, luego en la traslación que se hace, por un lado, en los cuerpos normativos, por otro lado, en la aplicación práctica que llevan a diario a cabo distintos operadores jurídicos, esa relación se tiene que cumplir a todos los niveles. Un segundo elemento es que cada vez se pide y se demanda más que la justicia penal sea cercana a la ciudadanía. Por eso es tan importante saber la ciudadanía qué opina de el funcionamiento de la justicia, de los operadores, de sus pronunciamientos. Cuidado porque en esta materia nos podemos encontrar con esa dicotomía o con ese planteamiento teórico dogmático, materia de profesionales, pero también cada vez más que tiene que trascender acerca de la ciudadanía. Aquí vuelvo a recordar que si cogemos los preámbulos, las exposiciones de motivos de las reformas de códigos penales, de códigos de proceso penal, de grandes convenios y acuerdos internacionales, algo muy importante es que los servidores públicos del campo de justicia tienen que llegar a la ciudadanía. Se tiene que entender qué es lo que hacen, por qué lo hacen, cuáles son las soluciones, cuál es el conjunto de derechos, de libertades, de garantías que se van a poner en tela de juicio cuando actúan los distintos operadores jurídicos. Una idea añadida a esta es que pese a que, bueno, normalmente se suele hablar de justicia penal como un todo, dentro de ese todo, evidentemente, en esa imagen social, en esa capilarización, tienen un poder muy importante algunas clases de conflictos. Normalmente los grandes convenios y acuerdos internacionales nos dicen que tenemos que prestar especial atención, siendo todos, por supuesto, importantes, aquellos conflictos que son graves, que son complejos y que son transfronterizos, porque son justamente los que en la ciudadanía generan esos efectos de inseguridad, de impunidad, de alarma social, de desafección, que generan descrédito institucional, incluso que en última instancia provocan también cierto recelo hacia la colaboración por parte de los ciudadanos con los distintos operadores jurídicos que trabajan en el campo de la justicia. Eso obliga a tomar en consideración que muchas de las instituciones que trabajan en el ámbito de la justicia penal, ya nos refiramos a las policías, nos refiramos al Ministerio Público, nos refiramos a Poder Judicial, a órganos administrativos, a órganos de control, a todas las agencias e instituciones que trabajan, progresivamente se van efectuando selecciones de conductas, apartamientos de, podríamos decir, de determinados paliativos y remedios de unas conductas con relación a otros. Evidentemente, en este campo de trabajo, algo que va a ser básico y fundamental es que se analice y se estudie, bueno, cómo es el marco jurídico, cuáles son las normas que ordenan todas estas ideas que yo les estoy planteando. Claro, yo creo que un denominador común en cualquiera de los países de la región iberoamericana, en cualquiera de los países europeos, en cualquiera de los países de los 5 continentes, pues es claro y evidente que podemos pensar que las normas que disciplinan el sistema penal son ampliamente mejorables. ¿Por qué? Porque se producen determinadas patologías, determinadas disfuncionalidades
como en ocasiones no se sabe cuál es el mejor cuerpo normativo para anclar una determinada reforma. Pensemos lo que ha sucedido cuando se ha tomado la decisión política de poder incriminar y poder exigir responsabilidades a las personas jurídicas. Existe un problema muy importante de gestión de tiempos, porque cuando los ciudadanos valoran lo que es la administración de justicia, uno de los elementos fundamentales a los que atienden es que los órganos jurisdiccionales, los jueces, los magistrados, pero también los fiscales y todos los operadores no tarden mucho tiempo en conducirse, en pronunciarse, en que se dicten las resoluciones para que se depuren responsabilidades. También es muy importante que que seamos capaces de ver y de analizar que muchas de las reformas que se arbitran en esta materia, inclusive inspiradas y seguidas a partir de grandes convenios y acuerdos internacionales, son normas de derecho blando que no ponen obligaciones a nuestros ordenamientos jurídicos y que al final va a ser una decisión nacional de los argentinos, de los mexicanos, de los colombianos, de los españoles o de los alemanes adoptar una determinada medida, una determinada reforma en esta materia. Claro, con este puzzle tan complejo y en una visión absolutamente holística, también hay un segundo gran elemento que tenemos que ser claros, conocedores y reconocer que existe y que tenemos que convivir con él. Y es que progresivamente en la justicia penal, al igual que sucede en otros campos de la justicia, en otros órdenes jurisdiccionales, como puede ser la laboral, la administrativa, etcétera, cada vez más se introducen en nuestros ordenamientos jurídicos mecanismos alternativos de solución de conflictos o mecanismos alternativos de confrontación y resolución de los casos. Claro, ¿cuál es la idea que se trata de traslucir? Ahí está la justicia penal, ahí está ese anclaje constitucional, ahí está ese juego de derechos, libertades, garantías, pero como no funciona bien o lo suficientemente bien, se ha introducido una idea en todos nuestros sistemas acerca de que, en la medida de lo posible, para determinados conflictos, a lo mejor lo que tenemos que hacer es no acudir a ella siempre que sea posible y buscar otras vías para resolver esos conflictos que tenemos. Claro, evidentemente, el hablar de mediaciones, de conciliaciones, de transacciones, de negociaciones, que tienen cabida en otros ámbitos, como los que yo les señalaba, cuando hablamos en el ámbito de la justicia penal, nos tiene que llevar a plantearnos si todos los conflictos que se dan en el campo de la justicia penal admiten ese tipo de soluciones, o si esas soluciones tienen que ser una excepción, o cómo tienen que estar reguladas, o básicamente si todas esas medidas tienen que ser alternativas o complementarias, incluso cuál es el control judicial que se puede establecer con relación a ellas. Por lo tanto, si eligiéramos el tópico mediación, mediación penal, tendríamos que plantearnos si cabe en el campo de la justicia penal, para qué delitos, con qué sujetos, con qué límites, con qué controles, etcétera. Claro, ya solo este ejemplo nos avanza una tercera idea que considero que es absolutamente importante, y es que como existe un interés general en que tengamos un sistema de justicia penal lo más eficaz posible, y esa eficacia medida no tanto en términos de la calidad de la justicia, de la calidad de los pronunciamientos jurisdiccionales, sino fundamentalmente de que las resoluciones sean rápidas, en todos los ordenamientos jurídicos se van introduciendo equivalentes funcionales para tratar de evitar el desarrollo normal, tradicional, completo de lo que es un proceso penal. Por eso en todos los países de la región, en los 5 continentes, pero en todos los países de la región, lo que se aprecia es un cambio en los modelos procesales. Se ha transitado hacia modelos acusatorios, modelos adversariales, modelos que generan determinados puntos de conflicto y de roce. Por ejemplo, en algunos de los países, el rol que puede tener un juez de garantías, pero algo claro y evidente es que ello denota que por parte de todos los actores, por parte de también, por supuesto, las cámaras parlamentarias, lo que se busca es, bueno, rediseñar las reglas del juego, no a lo mejor invirtiendo, no a lo mejor incrementando el número de recursos humanos y técnicos, pero sí cambiando las reglas del juego en toda esta materia. Ahí podemos apreciar 3 ideas importantísimas y presentes en todos nuestros países. Por un lado, lo que yo suelo denominar que cada vez más queremos que haya más derecho penal, pero con menos proceso penal.
Hemos estado acostumbrados en otras disciplinas a oír hablar, por ejemplo, de la huida del derecho administrativo. También en materia penal hay una huida del derecho penal para que no solo sea consecuencia de la actuación de los órganos jurisdiccionales en el campo penal, sino para que puedan actuar en otros campos. Una segunda idea básica y fundamental es que frente a años, decenios, lustros pasados, a día de hoy el absoluto dominador en todos los sistemas penales es el Ministerio Público, el Ministerio Fiscal, la Fiscalía, lo cual nos lleva a plantearnos cuestiones de cuál es su ubicación institucional, si tiene que actuar en régimen de monopolio, cuál es esa coexistencia que tiene que tener con un juez de garantías, con las policías, cómo se estructura el proceso para dar paso o no a la fase de juicio oral, etcétera. Pero una tercera idea absolutamente básica y fundamental, y es que todos nuestros sistemas de justicia penal también cada vez más tienen manifestaciones de lo que se denomina justicia premial, justicia negociada, justicia colaborativa, de lo que algunos llaman y estudian la nueva justicia penal. Claro, eso nos lleva a introducir una multiplicidad de temas que en todas las actividades académicas en las que nosotros desarrollamos y participamos se analizan. Cuáles son los sujetos, cuáles son las causas, cuáles son los trámites que se tienen que desarrollar, cómo podemos incentivar que se colabore tanto de los sujetos que están fuera del proceso como los que están dentro del proceso, para que bueno, pues se pueda alcanzar esas cotas de eficacia. Fíjense que esto nos lleva incluso a poder establecer que pareciera como que el Estado indirectamente está reconociendo la imposibilidad de que los procesos penales tradicionales, con la definición de las conductas en los códigos penales, puedan salir adelante. Claro, para cerrar el círculo, y termino con ello en mi intervención, algo básico y fundamental que siempre hacemos en todas nuestras intervenciones, en todas las actividades académicas, es hacer un planteamiento de sistema penal que tenga una debida correlación entre la criminología, la política criminal, el derecho sustantivo, el derecho material, el derecho penal, el derecho procesal penal y el derecho penitenciario. Incluso sin olvidar esos conectores y esas ligazones que tiene que haber con otras partes del ordenamiento jurídico, entre otros el derecho administrativo sancionador. Eso lleva a que en la trastocación de los modelos y en la fijación de los pilares básicos de las reformas, cada vez más se logren compatibilizar todas aquellas herramientas, procedimientos, trámites que tienen unos vectores mucho más retributivos, pensados en el castigo, en la expiación de las responsabilidades por claves de corte preventiva. Imagínense que para un plan de trabajo y un plan de acción, ideas básicas y fundamentales es hablar de cooperación interinstitucional, de cooperación internacional de todos los actores y básica y fundamental, nunca olvidar que cualquier proceso de cambio, cualquier análisis de cada uno de estos ingredientes en cualquiera de nuestros sistemas de justicia penal, nunca pueden olvidar las bases constitucionales, las tradiciones jurídicas, el mirar a la izquierda, a la derecha, qué hacen otros países de nuestro entorno jurídico, de nuestra comunidad, y también fundamentalmente cuáles son esos grandes lineamientos que se marcan en tratados y acuerdos internacionales. Yo lo dejo aquí porque ahora mis compañeros van a ir ahondando en algunos problemas mucho más específicos, pero luego, por supuesto, quedamos a la disposición de todos ustedes para profundizar en los temas que consideren. Bueno, muchas gracias por su exposición, doctor Nicolás Rodríguez García. Antes de darle la palabra al doctor Omar Orsi, quisiéramos saludar a los cientos de participantes de Colombia, Costa Rica, México, Ecuador, Perú, Argentina, España, Panamá, Venezuela, Uruguay, Honduras, Guatemala, Chile. Nos honran con su presencia. Muchas gracias. Y ahora sí es el momento de presentar al doctor Omar Orsi, procurador y abogado por la Universidad de Buenos Aires, diplomado por la Universidad Católica Argentina y la Universidad de Chile, doctor por la Universidad de Salamanca, miembro del Centro de Investigación para la Gobernanza Global y del Observatorio Iberoamericano de Justicia Penal de la Universidad de Salamanca. Tiene experiencia de investigación en delitos complejos desde 1984 en el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, donde también desempeñó funciones de coordinación, dirección y representación.
En la actualidad cumple funciones en la Procuración General de la Nación en el estudio de casos con recursos ante la Corte Suprema de Justicia. Doctor Omar Orsi, adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias por este espacio, por la invitación. Agradecer primero a Doing Global, Verónica y Agustina, muchas gracias. A mis compañeros Nicolás y Renato, y particularmente a todos quienes están participando en este momento y abriendo un espacio en sus agendas para poder intercambiar ideas y opiniones aquí. Primero que nada, pedir disculpas porque el motivo del retraso fue un problema de conectividad mía que lo he solucionado a través del teléfono, pero bueno, mis disculpas por eso. Yo continuando con lo que estaba planteando Nicolás recién, quería referirme a algunos desafíos entendidos como crisis, ¿no? Y quería circunscribir 5 ejes de temas críticos sobre los cuales se puede hincar el diente, que podemos ir redondeándolos. Me interesan 2 en particular, los 2 últimos, pero para tener una aproximación general, quería mencionar estos 5 tópicos críticos para mí, que son una crisis de finalidad del sistema penal, una crisis de sentido, una de legitimidad, otra de rendimiento y otra de transparencia. En relación al primero, ¿no? La crisis de finalidad, ustedes saben, como mencionaba recién el profesor Nicolás, que desde la década de los 90, particularmente en América Latina, hubo un cambio profundo en los sistemas penales, no solo de los códigos procesales, sino del funcionamiento integral de los sistemas penales. A partir de allí se dieron 2 movimientos que en principio parecerían contradictorios. Uno es el de inflación penal, un viejo conocido nuestro, ¿no? La creación de tipos delictivos, atrapar más formas de ataque a los bienes jurídicos, esta tendencia de los parlamentos, de los congresos a crear figuras de peligro abstracto, pero a su vez y en paralelo una diversificación del tipo de respuesta de los sistemas penales, ¿no? Se introdujeron el principio de oportunidad, los acuerdos, los regímenes de prueba, las penas de dar, de hacer y la cárcel. Ahora, si lo vemos en términos de resultado, lo que podemos observar en varios estudios que se han hecho en el marco de la universidad es que han un aumento exponencial no solo de la cárcel, sino de los sistemas alternativos de solución de conflicto. ¿Y por qué nos importa esto? No solo porque el aumento de cárceles, de encarcelamiento es en sí nocivo, por una serie de cuestiones que conocemos en América Latina, ¿no? El hacinamiento carcelario, los índices de reincidencia, sino a su vez porque no baja la conflictividad. Entonces, hay aquí un primer tema que es viejo, pero que nos vuelve, que es este del para qué. ¿Cuál es la finalidad del sistema penal? Si es que tiene alguna incidencia o no en los niveles de conflictividad, cosa que en América Latina no estamos viendo. Esta cuestión me lleva al segundo punto crítico, que es esta crisis que hablaba yo de sentido, ¿no? ¿Cuál es el fin de la pena, si vemos lo que antes estaba reseñando? Digamos que desde un punto de vista se ha vuelto a instalar esta idea de la cárcel como castigo. Si no cumple ninguna finalidad ulterior, preventiva, entonces nuevamente tenemos este regreso al castigo, este neopuntivismo a través del castigo. ¿Y esto por qué nos importa? Porque si nosotros desligamos el sistema penal de algún fin ulterior, lo que estamos observando es que los esquemas de medición para ver cómo miden la efectividad de los sistemas penales, es este horizonte actuarialista, ¿no? Esto de medir la gestión, cuántos casos entran, en qué tiempo, cómo salen, y como decía el profesor Nicolás, nunca se pueden analizar las instituciones en términos abstractos, son sistemas integrados al todo social. Entonces, medir los rendimientos está bien, pero vemos esta desconexión con alguna finalidad ulterior, que es la razón de ser de los sistemas penales. De esto se sigue que el resultado parece ser el propio proceso, ¿no? Cuando debería ser otra cosa. Esto es lo que estamos mencionando como una crisis de sentido último del sistema penal. Tenemos a su vez el tercer término acá para
para condensar algunos problemas actuales, lo que denominamos como crisis de legitimidad. Nuestra relación entre los sistemas penales y la opinión pública. Como ustedes saben, la opinión pública tiene alguna sensación sobre lo que hace el sistema penal y algunas agendas de interés. Hasta hace unos años a esta parte, el principal tema en la opinión pública que generaba cierta respuesta de la comunidad cuando se le preguntaba su opinión, ¿no?, sobre el funcionamiento del sistema penal, cuáles eran los temas conflictivos que este trataba, qué le preocupaba, se señalaba la inseguridad en primer término. Luego eso mutó a la corrupción pública. Y en los últimos años estamos desembarcando en la corrupción política, corrupción de altos cargos políticos. Esto coloca al sistema penal en una situación de empoderamiento dentro del sistema de rendición de cuentas. Entonces, la última parte, los últimos años, vemos cómo el sistema penal ingresa desde su función dentro del sistema de rendición de cuentas, pero ocupa un lugar principal, cuando este debiera ser un sistema integrado en distintas fases, distribuido, multidimensional y comunicado. Esto lo hemos denominado en algunos textos como checks and balances penal, ¿no?, este protagonismo del sistema penal. Ahora, ¿cuál es el problema que notamos? Que estos procesos, macroprocesos que se han sucedido en América Latina, tienen un impacto directo en la parte inicial de los procesos, ¿no? Pero los casos se demoran, llegan a las últimas instancias, a los tribunales revisores, a las Cortes Supremas, y aquí ya empieza a estar una sensación de que falta una última palabra, ¿no? Estas cuestiones se ponen en crisis y hay una falta de certeza sobre la respuesta que está dando los sistemas penales, cuando debiera ser el último eslabón que le permite a una sociedad dirimir si se ha cometido o no un delito. En otro plano, digamos, también hay una preocupación en función de las crisis de rendimiento del sistema penal, vinculado un poco con lo que estaba hablando recién de las investigaciones complejas, particularmente en casos de alta conflictividad política, ¿no?, que intersectan los sistemas electorales. En estos casos, lo que estamos viendo un poco es que los sistemas penales siguen, pese a todas las reformas, funcionando dentro de una tradición que no ha logrado incorporar aún definitivamente dos cuestiones. La primera es ciertos modelos que se generan en otras disciplinas, y lo segundo, el tratamiento de datos, ¿no?, el tratamiento de información. Hoy en día, como cualquiera de nosotros puede comprobar rápidamente, toda actividad humana deja una huella digital. Hay múltiples sistemas de registro, variados, donde se acumulan datos en ordenadores que tienen una capacidad casi infinita, tanto de almacenamiento como de procesamiento de información. En estos casos, los sistemas penales no han logrado todavía amoldar sus viejas estructuras a las nuevas metodologías de investigación, mucho menos al procesamiento de esa información. Entonces, aquí también hay otra tarea bastante importante para desarrollar, aunque ya hubieron algunas iniciativas al respecto, pero han trabajado sobre los datos ya investigados, ¿no? O sea, cuando ya la investigación transcurrió y se juntan un conjunto de datos finitos, quizás mal investigadas, luego se los procesa. No están todavía incorporados métodos exhaustivos de recolección de información. Esto es un tema muy importante. Y esto me lleva al último tópico que querría analizar, que es una crisis de transparencia. Se ha tendido mucho a la informalización de la instrucción, que es adecuada en los casos simples, pero en los complejos no tanto. Y esto ha ido de la mano de metodologías flexibles de investigación. ¿Cómo definimos las hipótesis? ¿Cómo definimos el patrón de búsqueda? ¿Cuál es el universo de información que vamos a abarcar? Esto en muchos casos impide que al final de la investigación se pueda rendir cuentas de lo que se ha hecho. Si bien pueden haber resultados condenatorios o no, esto no nos indica si la investigación ha sido exhaustiva, si ha atrapado todas las aristas de un caso. A través de las metodologías que decíamos antes y el tratamiento de datos masivos, el proceso penal no solo puede lograr eficacia, sino que quizás nos pueda aportar un plus en esta cuestión de transparencia. En definitiva, yo creo que hay aspectos muy importantes a rever, en particular luego de casi 20 años de reforma,
que están ligadas tanto con los delitos simples como los complejos, tanto con los temas tradicionales de la criminología y el derecho penal, como con temas nuevos que son muy apasionantes y que los invitamos a reflexionar y a investigar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Omar Orsi. Antes de dar lugar a nuestro último orador, quisiéramos recordarles que pueden dejarnos sus preguntas en el espacio de preguntas y respuestas, Q&A, y desde ya agradecemos a quienes ya nos están haciendo llegar sus preguntas. Luego de la última disertación, daremos lugar a todas las que nos sean posibles. Ahora sí, vamos a presentar al doctor Renato Machado de Souza, funcionario de la Agencia Federal Anticorrupción de Brasil, Controladoría Geral da União, desde 2005. Ha actuado como director de Acuerdos de Lenidad y actualmente es director de Promoción y Evaluación de Integridad Privada. Doctor en Derecho cum laude por la Universidad de Salamanca, España, y tiene un LLM en Derecho Internacional con honores en Stetson University College of Law de Estados Unidos. Es profesor e investigador en los temas de compliance, corrupción y responsabilidad de personas jurídicas en Brasil, Estados Unidos y España. Es miembro del Observatorio Iberoamericano de Justicia Penal y actúa en casos de corrupción transfronterizos. Adelante, doctor Renato Machado de Souza. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes desde Brasil a todos y todas y buenas noches a los que están ya por la noche. Es un honor estar aquí con Doing Global, con el profesor Nicolás, el profesor Orsi, que fueron mis profesores, y Verónica también. Muchísimas gracias por la presentación. Me gustaría aportar un poco unas cuestiones relacionadas a eso que hablamos de las claves y desafíos de la justicia penal. Si tenemos estos puntos de lo que queremos de justicia, dónde está ubicada nuestra justicia o nuestro sistema y cómo son difíciles los casos complejos, eso todo se traduce para los profesionales que actúan en la área, no simplemente para que pregunten dónde está nuestra justicia, pero son retos de su trabajo todos los días, de qué hacer con los casos. Y en los casos transfronterizos eso está muy claro. Que tenemos, por ejemplo, si pensamos en delitos complejos como corrupción, si pensamos en delitos transfronterizos de empresas que hacen pago de cohecho en otros países, por ejemplo, tenemos una situación muy compleja para los jueces, para los fiscales, para los abogados, para los oficiales de cumplimiento, para los testigos, porque hay un proceso en Suiza, pero la empresa es de Brasil, por ejemplo, hay otro proceso en Estados Unidos, y en esos tres procesos se dicen hechos que han pasado en Perú, en México, en Colombia, en Costa Rica, en Ecuador, y eso no es un caso hipotético. Es, por ejemplo, lo que ha pasado con Odebrecht, que es uno de los casos recién muy conocidos en América Latina por toda esta implicación, lo que seguramente conlleva a muchos desafíos. Bueno, la primera cuestión que tenemos ahí es que esos casos sujetan las personas físicas y jurídicas a múltiples jurisdicciones. Entonces, si hablamos de Odebrecht, por ejemplo, el primer momento ha tenido jurisdicción de Estados Unidos, de Suiza y de Brasil. En el primer momento, pero después, además, unos 10 países podrían ejercer jurisdicción, podrían procesar personas físicas y personas jurídicas, las mismas personas. Entonces, tres países, Estados Unidos, Brasil y Suiza, ya es mucho. Y Odebrecht, por ejemplo, ha firmado acuerdos de colaboración en esos tres países. Entonces, decimos, no, tenemos que tener un proceso o un derecho penal más efectivo, con menos proceso penal para que sea rápido. Y la clave, como hemos mencionado, de la efectividad es que rápido. ¿Qué hacemos? Acuerdos.
Pero en este caso, por ejemplo, eso está bueno para la persona jurídica, está bueno para la sociedad, está bueno para los países que han sido víctimas o en los cuales han sido practicados los hechos delictivos. Está bueno para esos países, pues sería la pregunta. Es muy complejo. Tenemos, por ejemplo, una multa, en este caso de Odebrecht y en muchos otros, que es muy distinta a la que ha sido aplicada en Estados Unidos y la que ha sido aplicada en Brasil. Y lo pagará la empresa. ¿Y cómo ha hecho su colaboración? Ha investigado todo. ¿Quién ha dicho qué de lo que ha pasado? Y esos que han ayudado a la investigación como testigos serán testigos también en la justicia criminal. Entonces, todos esos desafíos demuestran que estarán involucrados en solucionar un conflicto tan complejo y un conflicto tan de la modernidad. Los jueces, los fiscales, los abogados, los compliance officers y toda la gente involucrada, los testigos, los que preparan la investigación, que sean compliance officers o que sean abogados especializados en investigación interna, por ejemplo. Y eso conlleva a desafíos, por ejemplo, que hemos tenido con personas jurídicas que quieren colaborar y firmar un acuerdo para resolver su caso. Pero hace falta que un ejecutivo diga, sí, he visto todo. Pero si ese ejecutivo lo dice, estará diciendo, yo he sido testigo de un delito o estoy involucrado en un delito. Entonces también tendrá responsabilidad. Y la respuesta fácil sería, pues firma un acuerdo también, pero es tan fácil así. Entonces ya tenemos un otro caso que está muy cercano y que ese individuo, por ejemplo, podría decidir, no, en Estados Unidos me defiendo, no quiero firmar acuerdo. No, en Brasil firmo un acuerdo. Y ahí tenemos más una dificultad, porque si firma un acuerdo, por ejemplo, en Brasil, un individuo o persona jurídica, y no firma en Estados Unidos, las autoridades judiciales, los fiscales, pueden compartir estos documentos entre los países. Es una pregunta, en algunas situaciones sí, en otras no. No hay una regla general que diga lo que pueden hacer los países. Hay los tratados que tienen principios, tienen ideales, pero por ejemplo, los tratados más importantes aplicables a América Latina de lucha contra corrupción transfronteriza dicen que los países tienen que ponerse juntos para decidir la mejor jurisdicción para procesar. ¿Pero qué quiere decir eso? Porque, por ejemplo, en el caso de Brecht, Brasil ha dicho, puede procesar y Estados Unidos también. Y se pusieron juntos para cambiar documentos, informaciones y hacer los procesos todos. Entonces, se pusieron juntos no para decidir, lo hago yo y tú no haces nada. Claro, porque seguramente para las autoridades del país es un hecho complejo. ¿Cómo diremos, ha hecho Estados Unidos, la empresa de Brasil, y en Brasil no hemos hecho absolutamente nada? Eso conlleva a un rechazo de la opinión pública incluso. Entonces, además de toda la dificultad de negociar los casos transfronterizos en esas situaciones, no son las cuestiones técnicas, también tenemos las cuestiones de lo que quiere la sociedad o lo que dice la sociedad que quiere y cómo lo haremos, cómo lograremos esto. Um, Además, en el caso de Odebrecht hay una cuestión interesante que unas autoridades de un país de América Latina han cerrado el proceso que tenían ahí por decir que Brasil había sancionado a la compañía por los mismos hechos. Pero, a ver, eso sería bis in idem. Pero en América Latina no hay un reconocimiento claro de tratado de que personas jurídicas también tienen protección a non bis in idem entre países. No hay un reconocimiento claro. Cada país lo define. Pero el caso es tan complejo que los hechos del otro país han sido mencionados en la colaboración. Es decir, están descritos, pero no fueron sancionados porque son anteriores a la ley de Brasil que ha posibilitado la sanción. Es decir, en Brasil,
cuando la compañía ha practicado los hechos, no había ley para sancionar a la compañía y el otro país lo ha archivado porque ha dicho, han hecho en Brasil. Eso sería bis in idem. Pero la primera pregunta sería, ¿sí es bis in idem o no es? En Europa, en España, el derecho supranacional lo diría que sí, que sería bis in idem, pero en Estados Unidos no, en Brasil no, en otros países de América Latina no sería bis in idem. Y incluso hay países que han dicho será bis in idem, pero en realidad factual, cuando miramos a los hechos, no era bis in idem porque Brasil no había sancionado. Embora estuviera explicado en los hechos, no había sanción para ello, porque había antelación de la conducta con relación a la ley. Todos esos son desafíos, son retos que encuentra el abogado o el que trabajará en alguno de esos casos. Además, porque en esta situación, Odebrecht no ha hecho pago de cohecho para funcionario de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos tenía jurisdicción sobre el caso, pero no había pago a funcionario de Estados Unidos. Y de ahí viene el concepto que está en expansión en el mundo, y Estados Unidos sería el mejor ejemplo de eso, de ideas de justicia universal, porque todos los países tienen que luchar contra los delitos complejos, contra la delincuencia más grave, contra los delitos que afectan más a la sociedad, a la humanidad, a los países, especialmente a los países en desarrollo. Entonces, Estados Unidos, por ejemplo, ha establecido jurisdicción para casos de cohecho que tengan una relación con su territorio, aunque no tengan relación con servicios o agentes públicos o funcionarios de Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, si una empresa brasileña realiza un pago de cohecho en, no sé, en Francia, pero lo negocia todo en su despacho de Estados Unidos tiene jurisdicción. Y ahí está la compañía, una compañía, por ejemplo, que quiere colaborar. Tiene que colaborar no solamente con Brasil, pero también con Francia y también con Estados Unidos. Pero es que la empresa era brasileña, los contratos eran en Francia, los funcionarios son franceses, sí, pero si las citas, si los pagos fueron negociados o hechos en Estados Unidos tiene jurisdicción, aunque los delitos no tengan la finalidad de afectar a Estados Unidos en esta idea de afectación de víctima, por ejemplo, o de la sociedad de Estados Unidos. Todo ello añade camadas de complejidad al trabajo de lucha o de investigación o de colaboración en los casos ah, transfronterizos y en los casos más complejos. Y demanda, por ejemplo, que los programas de compliance tengan en consideración si la empresa estará bajo la jurisdicción de otros países. Hay un proceso en Estados Unidos civil, no penal, pero civil, que empresas de tecnología son procesadas porque compraron de una empresa asiática como suministro. El suministro era asiático, pero los bienes eran de una empresa de África. Y en África hubo información de vulneración de derechos humanos de manera delictuosa. Entonces, las empresas de Estados Unidos que han comprado de una empresa asiática, que había comprado de una empresa africana, mira, las empresas de Estados Unidos son procesadas, que han comprado de empresas asiáticas, que habían comprado de empresas africanas, porque las africanas supuestamente habían cometido delitos que vulneraban derechos humanos de trabajadores de infantiles, de niños y niñas y de adultos también. ¿Qué sociedad es esa que vivimos? Que una empresa será procesada por ello, claro, pero al mismo tiempo se digo, hay que haber una solución para eso, porque no puedo yo estar aquí en el despacho muy bonito haciendo cosas que en el otro lado del mundo son trampas y que son delitos graves contra la humanidad y que harán conmigo nada, simplemente porque estoy en el otro lado del mundo en un despacho bonito. Entonces, sí, nosotros como sociedad o como
demandantes de algo de justicia penal, queremos decir, ¿no? Si Renato hace cosas en el otro lado del mundo que son violaciones de derechos humanos, queremos sancionar a Renato. Pero entonces, ¿qué hará mi compañía? ¿Qué due diligence, qué cuidados tiene que tener para que no pase eso? Y si descubre algo, ¿a quién contará? ¿Cómo lo investigará? Porque es una relación muy compleja que involucra muchas jurisdicciones, muchos jueces, muchos fiscales, muchos investigadores, muchos abogados. Y por eso hoy tenemos con las multinacionales principalmente esta relación tan compleja de compliance, de programa de cumplimiento, de derecho internacional, que tienen despachos especializados en coordinación de sus casos, de su responsabilidad, en la realización de debida diligencia. Y de hecho, he hablado con despachos de Brasil que me han dicho, hemos tenido clientes multinacionales de otros países que llegan a nosotros en Brasil y dicen, queremos invertir en esta compañía de Brasil. Hacemos una debida diligencia, es decir, hacemos una investigación de si está involucrada en algo malo y descubrimos algo que es un riesgo de compliance y ahí el inversor del otro país dice, es que no quiero hacer la inversión porque esto es un riesgo muy grande de mañana o después ser procesado en Brasil o incluso ser procesado en mi propio país. Entonces, estas nociones de justicia penal moderna, de luchar contra la delincuencia compleja, de luchar contra la delincuencia transfronteriza, conlleva una necesidad de especialización, de conocimiento profundizado y especialmente de actuación en prevención y planteamiento para solucionar estas cuestiones de responsabilidad por delitos corporativos y también de personas físicas cuando fuera necesario. Bueno, esas son mis reflexiones sobre estos temas de justicia penal actual y me quedo aquí listo para los debates. Muchas gracias. No, gracias a usted, doctor Machado de Sousa. Le agradecemos por sus palabras y los conceptos que nos ha aportado. Excelentes las tres exposiciones y tenemos varias preguntas. Vamos a tratar de compartir la mayor cantidad de preguntas posibles. Se las vamos a ir entregando y ustedes deciden quién toma y responde. La primera pregunta sería, ¿cómo pueden abordarse, desde Colombia nos llega esta pregunta, cómo pueden abordarse los problemas de hacinamiento en las cárceles y la sobrepoblación del sistema penitenciario? Sí, creo que un poco fue uno de los ejes que se tocaron. Es un problema muy difícil de resolver, es un problema estructural. ¿Cómo puede abordarse? En primer lugar, creo yo que hay que ir un poco atrás, ¿no? Un poco atrás. Si el sistema penal se infla cada vez más, no hay cantidad de cárceles que puedan albergar a esta cantidad de detenidos que está generando los sistemas penales. En definitiva, eso tampoco se compadece con los presupuestos que están manejando los países. Ustedes piensen que cada punto o porcentaje, por mínimo que sea, que uno aplica al sistema carcelario, está desinvirtiendo en otro tipo de políticas. En primer lugar, quizás lo que sí se puede hacer es humanizar un tanto las cárceles. El hacinamiento es muy grave, es muy elevado y es estructuralmente difícil de resolver. Pero se pueden ir haciendo mejoras lentamente. En términos de política de largo aliento, porque esto no puede tener un resultado inmediato, cuando a veces ya la ola, la dinámica de funcionamiento del sistema penal está lanzado hacia un horizonte que en este caso sería la hipercriminalización y el llenado de cárceles hasta un nivel de saturación, es muy difícil desandarlo. Pero a mediano y largo plazo se pueden ensayar otras políticas, primero para buscar otro tipo de soluciones antes de los sistemas preventivos y penales, más de fondo, más de políticas públicas. A partir de allí se puede empezar a pensar en morigerar los alcances del sistema punitivo sin perder un poco la bajada del nivel de conflictividad, ¿no? Que como veíamos antes
tampoco es que está contribuyendo demasiado el sistema penal a través de su respuesta por el sistema carcelario. No hay soluciones inmediatas a estos problemas. Y tenemos que aprender que las políticas tienen que ser, cuando son problemas estructurales, tienen que ser políticas de largo aliento. Hay que pensar muy bien estos problemas que son multidimensionales y que no se pueden atacar inmediatamente. La solución fácil sería construir más cárceles para acabar con el hacinamiento, hacerlas mejor para humanizarlas más. Pero la tendencia de esto, como hemos visto, que aumentan todas las respuestas penales, es a que cada vez se construyen más cárceles y se llenan cada vez más y se saturan más. Hay que buscar otro tipo de solución. Bueno, muchas gracias. Difícil tocó esa primera pregunta, muchas gracias. Tengo otra pregunta más para quien desee tomarla. Si en la actualidad, en pleno siglo XXI, contamos con más elementos, medios jurídicos de solución de conflictos, además de avances tecnológicos, médicos, psicológicos, de perfilamiento, entre otras. Desde Perú, ¿qué opina de la justicia penal ambiental, teniendo en cuenta que lo distributivo, procesal, retributivo y restaurativa muchas veces se llega tarde, y teniendo en cuenta que los delitos ambientales son ley penal en blanco, sumados los procesos administrativos y los tribunales administrativos o procesos contenciosos administrativos en materia ambiental, la justicia de restauración ya llegó tarde? ¿Por qué, contando con todos estos elementos, en la actualidad existe un alza o un aumento en temas de inseguridad, en temas de casos de femicidio, desaparición forzada, trata de personas, digamos, todos estos delitos que afectan más a la humanidad? Otra pregunta compleja. Bueno, yo creo que además de ser una pregunta compleja, es una pregunta múltiple que recoge pues gran cantidad de conductas, delitos ambientales, delitos contra la libertad sexual, violencia contra las mujeres, etcétera. Yo creo, y enganchando con el comentario que hacía el profesor Orsi, fíjese que yo, una de las claves que decía y que preside la articulación de las actividades académicas nuestras es trabajar en clave de sistema. Por lo tanto, lo que no podemos pensar es que modificando los códigos penales aisladamente o modificando los códigos de proceso penal, porque ha respondido con todo acierto el profesor Orsi que, bueno, parece que relegamos si el hermano pobre es el derecho penitenciario y que es el que paga las consecuencias de un mal diseño de una política pública como puede ser en esta materia. En los temas que acaba de señalar, también a lo largo de las exposiciones de los tres hemos establecido conectores y hemos dejado claro que el sistema penal no solo tiene que ser amplio en esas orientaciones que hemos dicho, política criminal, criminología, derecho penal sustantivo, procesal, etcétera, sino que tiene que tener conectores con otras partes del ordenamiento jurídico. Y al final tiene que haber un planteamiento holístico para ver cuál es la parte del ordenamiento jurídico que está en mejores condiciones de dar respuesta a determinados problemas de la manera más rápida, sin obviar determinadas garantías, porque en el ejemplo medio ambiente o en el ejemplo de delitos contra la administración tributaria, muchos, existe una coexistencia, una relación entre el campo administrativo, entre el campo penal y claro, podemos decir la crítica directa y fácil para medio ambiente, pero podría ser para otros muchos delitos, es que como la justicia penal no funciona, tenemos que buscar o por un lado esos equivalentes funcionales y esa anticipación de la tutela del Estado, o por otro lado otras partes del ordenamiento jurídico al hacer. Por lo tanto, el diagnóstico que hace quien formula la pregunta es claro y directo, pero fijémonos que ninguno de esos problemas que se han identificado están resueltos en ningún país y que además, por mucho que hay convenciones y acuerdos internacionales, no hay modelos cerrados, no hay modelos únicos. Sí hay un buen trabajo de diagnóstico, de enfrentamiento a cuáles son esos retos, esas oportunidades que tienen que ser enfrentadas, pero no hay un modelo cerrado. Nuevamente, y con ello termino en esta respuesta, lo que tenemos que hacer es generar ese debate abierto donde, bueno, pues no olvidemos, y yo muchas veces lo digo en las actividades académicas, a lo mejor tenemos que convertir a la justicia, especialmente a la justicia penal, como un problema, o más que un problema, como una cuestión de Estado y no una cuestión de partidos o una cuestión de mayorías, donde realmente como sociedad nos planteemos y digamos cuál es ese catálogo de conductas más reprobables, más indeseables, a las cuales le tenemos que atajar desde el ordenamiento jurídico en su integridad y dar una consecución a esas decisiones, a la aprobación en las cámaras legislativas y a la aplicación por parte de los operadores.
Si me Bueno, permite, sí, claro, sí. si me permite, y además, si pensamos que hubo un tiempo que pensábamos que el derecho penal aplicaría algo para, por ejemplo, suplir a la víctima simplemente como un individuo, por ejemplo, incluso de homicidio, que pensábamos en el derecho penal medieval que la víctima era la familia que perdía el pariente y ya está. Y no pensábamos como sociedad que no queríamos el derecho como el delito como pensamos hoy, que no es simplemente de ataca a una persona, pero ataca a un conjunto de personas. Y lo que pensamos hoy de justicia restaurativa y todo eso, vienen de esas inquietudes desde que hemos cambiado todo para decir, no es suficiente el sistema que tenemos. Y claro, hoy miramos al sistema que tenemos y decimos, no es suficiente, no funciona como queremos, pero sí, porque no funciona si copiamos simplemente algo que está bien en otro país, con otras premisas, con otra sociedad, con otro tipo de delincuencia. Si copiamos para Brasil algo, por ejemplo, que pasa en Suecia, no sé si funcionará porque Brasil es un país muy grande, la población es muy distinta, la cantidad de dinero que tienen las agencias para hacer, investigar y trabajar es muy distinta. Entonces, esta clave de sistema tiene todos esos cambios que son generados porque nosotros estábamos insatisfechos como sociedad y decíamos, el sistema que teníamos antes no era suficiente, pero al mismo tiempo no hay una respuesta que consiga solucionar todo muy simple porque no estamos insatisfechos porque la situación es compleja. Entonces, ah, quería simplemente enfatizar que sí, una clave de sistema no es simple, pero tenemos que trabajar en ello. Trabajemos como lo que sea. Yo aquí en el gobierno de Brasil, Nicolás como profesora, decir a los estudiantes, tenemos que hacerlo mejor, porque si cada uno de nosotros no lo hace mejor, sí estaremos siempre como no lo haciendo bien. Muchísimas gracias. Y sumo una pregunta que tal vez un poco complementa sus respuestas. ¿Cuál es el papel de la educación y la sensibilización pública en la reforma del sistema de justicia penal y cómo pueden involucrarse más activamente la sociedad civil y las comunidades en este proceso? Bueno, puedo arrancar yo con algunas ideas. Yo lo señalaba al principio. Mismamente las actividades académicas que nosotros organizamos desde la universidad y de manera absolutamente abierta y en colaboración con instituciones tienen justamente el tratar de profundizar en esas relaciones, en esa traslación. Podríamos pensar que hablar de justicia penal, pues bastaría a lo mejor con cursos de capacitación al interior de la Fiscalía o con cursos de capacitación al interior de los jueces, de los magistrados, del Poder Judicial o de la Policía. Lo importante son varias cuestiones. La primera, que haya intercambio, haya conocimiento abierto, que no haya posiciones hegemónicas de unos países o de unos ordenamientos. En segundo lugar, que sean actividades o que sea un conocimiento lo más diverso posible, porque hablar de justicia es un problema en sí mismo o reviste una institucionalidad, un marco normativo con aristas completamente distintas. Y no podemos olvidar que al final si cogemos esas constituciones o esos tratados de derechos humanos, al final la justicia está para servir al ciudadano, para resolver esos conflictos que se producen, para prestar esa tutela, al menos en el caso penal, una vez que se han identificado y que que se han concretado esas conductas que está en el Código Penal. Hemos utilizado en algunos momentos que existen mecanismos alternativos, que hay justicia premial, que hay justicia colaborativa. Ahora mismo en Europa el tema o de los temas más calientes es la materia de protección de alertantes, denunciantes, colaboradores con la justicia, porque está claro que para que la justicia funcione no solo tiene que tener recursos, tiene que tener buenas normas, tiene que tener los mejores profesionales, es que también tiene que llegar a su conocimiento, a su estructura, todos esos hechos criminales que al interior de las relaciones de todos y cada uno de nosotros genera ese malestar, esa desafección. Por lo tanto, sin saber primero
cuál es el catálogo de derechos, de obligaciones, de elementos de responsabilidad, de la protección del interés público, del interés común. Si no empezamos de pequeñitos con la escuela, si no empezamos con la familia, si no empezamos con el entorno familiar, laboral, etcétera, malamente podrán ser las cosas, porque pensemos que muchas veces incluso salen indicaciones internacionales de cuál es el sentimiento de injusticia o cómo se vive por parte de la ciudadanía los conflictos, y se habla de esta materia cuando el número de personas, afortunadamente, que directamente han sufrido en sus propias carnes directamente hechos criminales, es muchísimo más bajo. Por lo tanto, está demostrado que si queremos alcanzar esa eficacia, esos resultados, ese desempeño en los términos que está marcado en la Constitución, si no hay esa colaboración por parte de la ciudadanía, bien directamente con la colaboración del tercer sector, con colaboración de los medios de comunicación, malamente podemos colocar todas las fichas para que nos resuelvan los problemas a los jueces, a los magistrados, a los policías. Muchas gracias. La verdad es que queremos primero agradecer por todas las preguntas y pedir disculpas. No las vamos a poder abordar claramente a todas. Sí nos gustaría pedirles, antes de ir a las reflexiones finales de cada uno de los oradores, hacerles un pedido muy especial a la encuesta, invitarlos a que todos los participantes, invitarlos a que contesten una encuesta de satisfacción que les está apareciendo en este momento en la pantalla, para que nos puedan dar su opinión sobre la experiencia que tuvieron en este encuentro. Y mientras tanto, le vamos a pedir a los doctores que nos brinden una reflexión final en el orden que ustedes lo deseen, a modo de cierre, para compartir con la numerosa cantidad de participantes que hemos tenido en este evento. Adelante, por favor, quien desee comenzar puede hacer su cierre con una reflexión final. Invertimos el orden, el profesor Machado, el profesor Orsi y cierro yo. ¿Les parece? Sí, perfecto. Pues de todo que hemos hablado, claro, tenemos muchos retos y muchas cosas para hacer como nuestra tarea, pero bueno que no estoy cercano del profesor Nicolás, así que puedo decir de los economistas, que los economistas dicen que la educación tiene tantas externalidades positivas que merece la pena. Es decir, no hay como desear yo, brasileño, que todo cambie en Brasil si no tenemos educación, si yo no sé cuáles son mis derechos, pero también cuáles son mis obligaciones como ciudadano y también como funcionario, y cómo ayuda a los otros a descubrir sus derechos, sus obligaciones como ciudadanos y lo que más sea necesario. Entonces, el hecho de estarmos aquí hoy discutiendo todos esos retos del proceso penal ya es un avance en educación que no era accesible a alguien como Renato cuando estaba en la carrera hace 20 años. No discutíamos eso. No teníamos esa profundidad en Brasil de discutir temas tan complejos para intentar comprender lo que está malo y lo que podemos hacer para mejorar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo como reflexión final quería compartiendo un poco lo que dice Renato, o totalmente lo que dice Renato. Saber que hoy tenemos una oportunidad. El sistema penal clásico se nos fue diluyendo entre las manos, ¿no? Se fue abriendo, cambiando, nos genera una serie de incertidumbres, de problemas actuales que no son solo para el estudiante, sino para los operadores judiciales. Yo he marcado algunos puntos críticos, pero son cosas que se toman muy profundamente hoy en los sistemas penales, porque nos damos cuenta, si ustedes ven cualquier encuesta en todos los países sobre el índice de confianza en los sistemas judiciales, van a ver que han descendido estrepitosamente. Y estos problemas tienen muchas aristas. Entonces, hay mucho para trabajar ahí, pero hoy en día tenemos muchos más recursos, como decía Renato. Hay muchos más recursos en la academia, hay muchos más recursos intelectuales, hay muchos más recursos en los poderes judiciales y los ministerios fiscales también. Y tenemos muchos más recursos, como decían algunos de los puntos que toqué, tecnológicos y de información que
es una línea muy interesante para incorporar a los sistemas penales. Pero en todo caso, como dice un viejo refrán, no hay bala de plata. No nos podemos dejar llevar por las tentaciones de que es un problema que se resuelve con más pena, con más encarcelamiento, con más sistema penal. Pensar, como decía el profesor Nicolás, en soluciones integrales que son muy grandes y que no se trabajan individualmente, hay que formar equipos, hay que tener masa crítica de capital humano, hay que tener respaldo político, tiene que acompañar la sociedad civil. Aquí se mencionó en una parte la intervención de la sociedad civil. En América Latina la sociedad civil también tiene mucho para aportar, y quizás hasta ahora no ha dado todo su potencial. Ha participado fragmentariamente y ha participado algunos sectores sí y otros no. Entonces, en toda esta composición, en este cuadro, hay muchas cosas para hacer, y es un poco, creo, el desafío que se quieren plantear en estas jornadas, en estas participaciones. Un poco prestar atención a esta necesidad de trabajar en temas puntuales, no perdiendo el contexto y sabiendo que es un trabajo arduo. Obviamente, a medida que hagan los cursos, también van a haber soluciones específicas para problemas concretos, pero hay que pensar también en los problemas estructurales. Muchas gracias, doctor Orsi. Doctor Rodríguez García. Sí, bueno, yo en esta intervención final destacar algunas cosas y por completar lo que han dicho mis compañeros. Y yo creo que tiene que ver con el punto anterior cuando hablamos de la educación, en este caso, cuando hablamos qué es lo que hace una universidad, qué es lo que hace una universidad pública, qué es lo que hace organizando actividades académicas de alto nivel con altos estándares de calidad en toda esta materia. Lo que hace es tratar, por un lado, de formar, pero por otro lado también de concienciar. Y además sobre la base de algunas premisas que yo creo que son importantísimas. La primera, siempre que organizamos las actividades, procuramos que haya una combinación absolutamente adecuada entre, podemos decir, académicos puros y prácticos puros. Lo importante es llegar a ese punto de equilibrio donde todos y cada uno de nosotros, por un lado, expongamos las fortalezas y debilidades de cada una de las ópticas y nos retroalimentamos. Pero es que esa retroalimentación también viene de la mano de los estudiantes, porque cuando planteamos las actividades para que puedan ser objeto de cursado en un amplio espectro, es porque además no tratamos nunca de colocarnos desde la óptica de un ordenamiento jurídico en concreto, de unos problemas en concreto, que pueden salir a título de ejemplo, pero como en ocasiones señalo, lo que tratamos de abordar son grandes problemas, grandes soluciones, grandes lineamientos, experiencias positivas, como decimos en España, mirlos blancos, brotes verdes, para solucionar las cuestiones. Esto creo que además es importantísimo. ¿Por qué? Porque todos, de una u otra forma y a lo largo de nuestra historia, estamos acostumbrados a procesos, si me permiten la expresión, de colonización jurídica. Muchas de las instituciones de las que hemos hablado, por ejemplo, tienen su origen y su entronque en países del Common Law, básicamente países como puede ser Estados Unidos, y que poco a poco se van o nos van colonizando a todos y cada uno de nosotros. Claro, lo que tratamos de hacer ver también es, bueno, cuáles son la fortaleza de nuestros ordenamientos, cuál es el rol que desempeñan nuestras instituciones en su particularidad, cuáles son los perfiles que tiene nuestra ciudadanía, porque evidentemente la ciudadanía chilena o la argentina o la guatemalteca no es igual a la estadounidense, a la australiana o a la china. Por lo tanto, lo que tenemos que ver también es luego bajar ese nivel y que cada uno de los cursantes en las actividades pueda llevar a cabo un tratamiento o una bajada en el contexto suyo. Y el último elemento, fíjense que lo que también tratamos, y bueno, yo creo que en la exposición de hoy se ha visto que no hemos hecho exposiciones formales o exposiciones que hemos ido a puntos comunes de entronque, lo que solemos hacer es, podemos decir, mojarnos, ser provocadores para incentivar la capacidad crítica, porque muchas veces esas reformas, esos problemas, el decir, está mal nuestro sistema penitenciario, no tenemos nada que hacer, está mal que los jueces no tienen recursos suficientes, no hay nada más que hacer, y provoca una situación de resignación. Eso lo que está provocando en todos nuestros países, y como muy bien decía el profesor Orsi, es que en la valoración que se hace del sistema de justicia sea
progresivamente cada vez más negativo. Si queremos salir de ahí, tiene que haber una actividad conjunta, una actuación conjunta, partiendo de una concienciación. Y bueno, nuestro objetivo como académicos, como profesionales, como universitarios, es ayudar a todos los profesionales, a todos los inquietos, con una amplitud de miras y de objetivos, a que puedan colmar esas expectativas, pues estudiando estos programas, analizando esos elementos, para que, bueno, no a lo mejor a corto plazo, como también señala el profesor Orsi, sino a medio y largo plazo las cosas puedan cambiar en todas nuestras sociedades. Muchas gracias, doctor Rodríguez García. Muchas gracias a los tres expositores. Bueno, doctor Nicolás Rodríguez García, doctor Omar Orsi, doctor Renato Machado de Sousa, por sus exposiciones y por sus palabras provocadoras que invitan a la reflexión, y agradecer también a que del otro lado estén todas estas personas, nuestra comunidad que ha participado en este evento de manera muy activa, con preguntas, con intercambios en el chat, y que seguramente se van a llevar estos pensamientos y estas reflexiones para seguir trabajando la temática. Y un agradecimiento especial también a Doing Global y su área de eventos por generar este espacio de encuentro. En las próximas semanas estarán recibiendo nuevas invitaciones para seguir participando en este espacio que dedicamos a intercambiar saberes, aprendizajes y conocimientos varios. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Muchas buenas noches.